Hola, muy buenas tardes. Ya casi es el final del martes. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 20 de Librero de Marisol. Hoy les voy a compartir una partecita de uno de mis libros favoritos, El cuidado del alma de Thomas More, Guía para el cuidado de lo profundo y lo sagrado en la vida cotidiana. Este libro, no exactamente este, la versión en inglés, me la regaló Betty McCune Carrer, bueno, en paz descanse, en el año 2001. Ujú. Y en ese momento lo empecé a leer y no me hizo sentido. Tiempo después, ajá, después de mi divorcio, empecé a captar la profundidad de lo que sería mi introducción, ¿sí? A Carl Jung, a la psicología junguiana de la que ahora estoy totalmente enamorada. Con este libro, como psicoterapeuta, em, entré a una dimensión del conocimiento de la psicología humana sin negativos, en donde toda la experiencia humana tenía cabida con profundidad y significado. Y desde entonces estoy enamorada. Pero hoy les voy a comentar de una pequeña viñeta, ¿sí? De una señora a la que llama Marianne, que tiene una situación conyugal. Entonces, digamos que este episodio 20 del Librero de Marisol es para parejas y para estos dilemas que tenemos solamente porque vivimos de acuerdo a clichés, de acuerdo, con respecto a nuestras relaciones de pareja, al romanticismo, al amor. Como vivimos de acuerdo a clichés no reflexionados, no cuestionados y no tenemos una sabiduría más profunda, quedamos atrapados, ¿no? Y vivimos un infierno. Ujú. Pero bueno, yo espero que con lo que les voy a leer el día de hoy tengan mucha luz, y una mayor comprensión de nuestra complejidad y de la complejidad y belleza de nuestras relaciones amorosas, que solo son aburridas cuando estamos atrapados en clichés. Ok, Marianne, una mujer sensible, considerada y bien intencionada, vino una vez a verme con una idea en la cabeza. Necesito separarme de mi marido, dijo con expresión dolorida, y no sé si puedo hacerlo. Necesito cambiar de lentes. ¿Qué sucede? Le pregunté. Él es una maravilla de persona, continuó, a quien amo y respeto, pero siento una irresistible necesidad de alejarme de él. Tenemos 3 hijos y él es muy buen padre, pero mi necesidad de separarme es más fuerte que mi preocupación por los niños. Oh, observé que usaba una y otra vez la palabra separación. Hablamos de sus sentimientos y de sus expectativas. Se sentía devastada por la idea de abandonar su matrimonio, pero la necesidad era tan fuerte que sabía que no podría renunciar a ella. Ok, decidí concentrarme en la misma imagen que presentaba su alma, la de la separación. Me voy a brincar un párrafo un poquito técnico y continúa. Estamos en la página 125 del libro. La causa más obvia de la necesidad de separación en un matrimonio como el de ella es la falta de diferenciación de dos individuos. Falta de diferenciación entre dos individuos. Lo voy a repetir. La causa más obvia de la necesidad de separación en un buen matrimonio como el de ella es la falta de diferenciación de los dos individuos. Vamos a entender ahora de qué está hablando. Cuando dos personas se enamoran, se juntan y forman un hogar y a veces las fantasías profundas de ambos se enmarañan. Y entonces cada uno vive su propio mito por mediación del otro. O sea, el inconsciente, el subconsciente de los dos se hacen una maraña acá, ¿no? Que ya no sabe uno dónde empieza el uno y dónde acaba el otro y dónde empieza el otro y en dónde acaba uno. En una situación así puede ser difícil sentir la propia individualidad.
Mientras hablábamos, vi claramente que Marianne tenía otras historias de identificaciones fuertes de las que había intentado liberarse. Sus padres, por ejemplo, le resultaban abrumadores y no le dejaban vivir su propia vida. Además, sentía que su hermana también interfería demasiado en su vida. Me habló del deseo que había tenido al comienzo de su matrimonio de crear su propia familia, separarse de sus padres y liberarse de su influencia, pero una y otra vez, valiéndose de su apoyo económico, ellos encontraban la manera de constituirse en el centro de su familia. O sea, ella se embarca en el proyecto de casarse y formar su propia familia, ¿no? Con la imagen idealizada de que ya por fin voy a ser independiente de mis padres y ya por fin voy a formar mi propia familia, mi propia vida. Pero, oh no, los padres apoyando económicamente vuelven a quedar al centro, ¿sí? De su vida diaria. María tampoco parecía tener conciencia de la medida en que no permitía que su marido tuviera su propia individualidad, eso lo observó el terapeuta, sino que más bien actuaba con él de la misma forma que sus padres lo hacían con ella. Típico punto ciego, ¿verdad? Em, en definitiva, me pareció que necesitaba muchas clases de separación en muchas partes de su vida y especialmente, desde luego, en su manera de estar con los demás. En cuanto a su propia psique, parecía que estaba ansiosa de liberar su espíritu de la prisión en que se había sentido durante muchos años. Un día Marianne vino a decirme que había decidido irse de casa. Dijo que iba a concretar la separación. Habíamos estado hablando durante algún tiempo de los... Ay, perdón, me perdí. Habíamos estado hablando durante algún tiempo de los diversos niveles de significado que aparecían en su deseo de separación y me dijo que estaba incorporando esas ideas, pero que intuitivamente sentía y que tenía que hacer algo más que hablar del tema. A mí me pareció sensata su decisión. A veces una profundización de la conciencia requiere una medida enérgica en la vida. La psicoterapia no está al servicio del status quo. Bueno, este tipo de psicoterapia. Hay mucha psicoterapia y mala psicoterapia que es totalmente servil, ¿no? Ante el status quo, como si el status quo fuera el equivalente a la salud mental. Nada más veamos la pandemia de ansiedad y de depresión, de autolesiones, ¿sí? Y de transicionar a los niños en el mundo. O sea, nada más veamos eso y veamos si el status quo es sinónimo de salud mental, ¿sí? Una buena psicoterapia va a seguir, ¿sí? Las indicaciones de la propia búsqueda de la salud mental que se va manifestando, aunque superficialmente parece de manera contradictoria, pero ante el ojo experto no lo es. Vivir sola podía ser una manera de llegar a saber con más precisión qué era lo que estaba buscando su alma. El terapeuta tampoco le dice, lo que tu alma está buscando es. No. El terapeuta es respetuoso del gran misterio de la vida y de la manifestación de la conciencia del universo en cada persona, al menos en este tipo de psicoterapia. Marianne se fue de casa, consiguió otro trabajo e hizo amigos nuevos. Salió con algunos hombres y en general disfrutó de su nueva libertad. Se sorprendió al descubrir que su marido se adaptaba bien al nuevo acuerdo y por primera vez en años empezó a tener algún sentimiento de celos. Se dio cuenta de que uno de sus motivos para separarse, hasta entonces totalmente inconsciente, era castigar a su marido o por lo menos mostrarle lo profunda que era su cólera. Saboreó la vida fuera de las pautas de su niñez. Y eso no quiere decir que el marido mereciera el castigo, ¿ah? No, o sea, ella describe un buen marido y digo, un buen marido es un ser humano que obviamente no es perfecto.
¿sí? Pero seguramente tenía todo revuelto. Esto no lo dice el libro, esto yo lo interpreto como, lo imagino, lo supongo como terapeuta, que tenía mezclado dentro de ella la imagen masculina de la cólera que tenía con su padre controlador, ¿no? Y luego mezclado con el hombre que era su marido, ¿sí? Y entonces la gran necesidad de castigar a los hombres que no la dejan ser ella. Y vayan ustedes a saber qué más había ahí en lo transgeneracional de su vida. Saboreó la vida fuera de las pautas de su niñez. Por supuesto, sus padres se opusieron enérgicamente a la separación, pero para ella eso fue un beneficio adicional. Le gustaba ir en contra de los valores y la aprobación de sus padres. Es como vivir una adolescencia tardía, ¿no? En el que te estás individualizando a partir de una rebeldía, ¿sí? Con tus padres. Se había casado joven y por primera vez en su vida descubría lo que era ser relativamente soltera e independiente. No había tenido esa etapa. De ser hija de familia pasa a ser esposa y madre, ¿sí? Roles, pues, sumisos, ¿sí? Al cuidado de los demás y a la obediencia de otra autoridad. ¡Tadadam! Eso de ser relativamente soltera e independiente le gustaba. Se vio y se sintió a sí misma de otra manera. Después de 3 meses de separación, decidió volver a su hogar y a su marido. Varios años después, sigue disfrutando de ese hogar sin que le acosen ya las ideas de abandonar su relación de pareja. Otros temas no menos interesantes, pero que poco tienen que ver con el matrimonio, forman ahora parte de su vida. En una esfera, por lo menos, es una persona separada. La historia de Marianne nos da un ejemplo de cómo el hecho de estar atentos a los mensajes del alma puede llevarnos a lugares inesperados y que, esto es apunte mío, y que, oh Dios, van a decepcionar a la gente que siempre tiene expectativas que seamos predecibles y controlables. Regreso a Thomas More. Aunque parezca que las ideas de separación se oponen al amor y al matrimonio, quizá formen parte de ellos. Tal vez sean el reverso de la medalla, que se puede aceptar con imaginación sin destruir el amor. Bueno, como terapeuta de pareja les puedo decir que los expertos en terapia de pareja, los Gottman, por ejemplo, voy a citarlos por ahí abajo, ¿no? Los Gottman hablan, ¿no? De algo que yo represento en mis talleres de pareja, ¿no? Como un infinito, como un ocho, ¿no? Como una dinámica saludable de la pareja. Vamos a imaginarnos ese 8 así, y entonces cuando partimos a las orillas del 8 es el proceso de separación, individuación psicológica, tal vez también de actividades, ¿no? De la pareja. Y cuando entramos al punto de convergencia es cuando regresamos a la relación de pareja con toda la novedad de todo lo que integramos, aprendimos y vivimos en esa separación. Eso no quiere decir que vamos a estar dejando a los hijos y al hogar cada 3 meses. O sea, eso no quiere decir eso. María lo tuvo que hacer así porque necesitaba físicamente experimentarlo, ¿sí? Pero cuando no tienes esa necesidad, entonces son como momentos en los que a lo mejor no está uno tan pegado con la pareja, cada uno por su lado explora otros intereses. Tal vez uno dice, creo que necesito irme a un retiro yo solo, yo sola. Creo que yo necesito, un paciente mío. Este año dijo Marisol, creo que necesito tomarme un fin de semana desconectado de la terapia, de mi familia, de mis hijos, del trabajo, ¿no? De todo y reorganizar y replantear y contactar conmigo mismo o sea, encontrar mi brújula interna de nuevo. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, las parejas normalmente sienten eso como muy amenazantes. ¿Y por qué ahora quieres estar en un círculo de lectura? ¿Y por qué ahora estás saliendo con otras personas? ¿Y por qué ahora te interesa tanto aprender a bailar salsa? O sea, y yo, ¿no? Son conatos, ¿no? De que puede haber una ruptura. Pero lo que normalmente pasa, es que si se permite esa separación, individuación, se reencuentra uno con la pareja,
con mayor entusiasmo y se renueva el vínculo. Pero no les voy a mentir, a veces, ¿no? Ese proceso de separación e individuación, sí les demuestra a los dos, pues que su tiempo juntos, pues ya se había terminado. Y normalmente la separación es amistosa, no es dramática, ¿no? Sino que los dos dicen, no, pues sí, yo definitivamente necesito crecer y ser por acá y yo por acá, ¿no? Pero bueno, cada historia es su propio, tiene su propio argumento. ¿En dónde nos quedamos? Hasta el divorcio se puede considerar una especie de cumplimiento del amor, viviendo su plenitud hasta agotarla. El amor nos exige muchas cosas, incluso acciones que parecen totalmente contrarias a los sentimientos de apego y lealtad. Sin embargo, estas características de la sombra, ¿se acuerdan de la sombra? Ya tenemos dos episodios del librero explicando lo que es la sombra. De hecho, el anterior, el 19, ¿sí? Sin embargo, estas características de la sombra pueden en última instancia llevar al amor o a lo que, aun siendo misterioso e imprevisible, es su verdadero hogar. Yo les puedo decir como mujer divorciada, que claro, al principio el divorcio lo viví como algo terrible, catastrófico, me deprimí, ay no, no les voy a contar mi drama, pero que hoy en día la relación que yo tengo con el padre de mi hija es como con un hermano, como con un hermano, ¿no? Con un amigo. No, no es una relación así, sí, cercana, pero creo que a la distancia de la separación, yo con mi pareja, él con su pareja, yo con mi vida en Mérida, él con su vida en Ciudad de México, logramos apreciarnos y respetarnos más de lo que la vida en conjunto nos estaba permitiendo. Así nos pasó a nosotros, ¿no? Hoy en día estoy convencida de que así debía pasar y fue lo mejor, al menos para mí, y yo espero que también para él. Ok, bueno, este fue el episodio 20 con mi queridísimo, amado, admiradísimo guía de vida, Thomas Moore. De verdad, no puedo más que recomendarles todos sus libros, pero bueno, el cuidado del alma es algo muy, muy querido para mí. Ya, se acabó mi día laboral, ya me voy a hacer ejercicio. Espero que ustedes también estén ya a punto de descansar y nos vemos. No se me olvida que tenemos pendiente seguir con el libro de Trans de Helen Joyce. Es un libro bien complicado. Hoy estudié el siguiente capítulo y la verdad es que sí dije, me lo voy a tomar con calma porque me causan muchas emociones, lo voy a resumir bien y obviamente ya les voy a ofrecer el video con ese capítulo. Ujú. Pero bueno, mientras vamos alternando y tenemos un poco, ¿no? Un poquito de cada área de mi librero: adolescencia, infancia, familia, pareja, espiritualidad, ¿sí? Género, neurofisiología, filosofía, fenomenología de las religiones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente librero de Marisol.